Otro tejido que tenemos la obligación de conversar con ustedes es el tejido conectivo. En realidad tendríamos que hablar de los tejidos conectivos, todos ellos derivados del mesénquima. Constituyen todos estos una familia de tejidos que se caracterizan porque sus células están inmersas en un abundante material intercelular denominado matriz extracelular. Entre ellos, quizás el más importante de todos corresponda al tejido mesenquimal. Este tejido mesenquimal que va a dar origen a todas las variedades de tejido conectivo. Una variedad importante de este es el conocido como gelatina de Wharton, que va a formar parte importante de la estructura del cordón umbilical e inclusive de la pulpa dentaria. En el tejido conectivo vamos a encontrar básicamente dos tipos de células. Y estos dos tipos de células van a estar divididas dependiendo de su capacidad de migrar o de si éstas son estables en el tejido que estamos comentando. Estas últimas que hemos mencionado, por ejemplo, corresponderán a los fibroblastos y a los fibrocitos, células capaces de formar o sintetizar los diversos componentes de la matriz. Mientras que las células migratorias provienen de otros territorios distintos, pero que van a habitar y actuar a nivel de tejido conectivo. Las células más importantes del tejido conectivo son los fibroblastos. Estos tienen como función principal la de sintetizar y mantener la matriz extracelular de este tejido conectivo. De acuerdo a su actividad biosintética, se pueden distinguir dos tipos de fibroblastos, que van a corresponder con células en estado de actividad y mientras que los fibrocitos son las células poco activas o en estado de reposo. Los fibroblastos, desde el punto de vista morfológico, los vamos a poder diferenciar por el aspecto del mismo. Habitualmente esto los vamos a identificar por tener un aspecto fusiforme, con un citoplasma abundante, moderadamente basófilo, mientras que los fibrocitos tienen un citoplasma más pequeño y suavemente acidófilo. La organización de estas células va a reflejar el compromiso de este tipo de células en la síntesis de macromoléculas que van a formar la matriz extracelular. Estas poseen un retículo endoplasmático bien desarrollado, un aparato de Golgi perfectamente definido y escasas vesículas de secreción. Todas estas se van a interrelacionar entre sí para sintetizar moléculas precursoras del colágeno, así como también elastina, proteoglucanos y glucoproteínas. Debemos entender entonces que el tejido conectivo y los precursores de estos, y me estoy refiriendo al tejido mesenquimal, va a tener una estructura, un citoesqueleto constituido por microtúbulos y microfilamentos de actina implicados en procesos de movimiento celular. Estas células van a participar activamente en mecanismos de reparación o cicatrización de lesiones, ya que estas células tienen la capacidad de migrar hacia la zona lesionada, proliferar y producir los componentes de la matriz extracelular. Las células migratorias del tejido conectivo, tenemos por ejemplo a los mastocitos. Estos mastocitos van a sintetizar y almacenar histamina. Esta se encuentra en la mayoría de tejidos del organismo, particularmente por debajo de las superficies epiteliales
y nos estamos refiriendo al corion o lámina propia. También podemos encontrarlo en cavidades serosas y alrededor de vasos sanguíneos. Frente a una respuesta por algún tipo de alergeno, va a haber una estimulación con liberación de anticuerpos, los cuales se van a unir a la superficie de los mastocitos, liberando estos productos. Estos mastocitos, en algunos textos también los pueden encontrar con la denominación de células cebadas. Para su identificación, habitualmente utilizamos el azul de toluidina. Otra célula migratoria importante en el tejido conectivo son las células plasmáticas. Estas células plasmáticas que tienen una característica muy peculiar, en la cual el núcleo va a estar rechazado hacia uno de sus polos y la cromatina dispuesta en la periferia, formando este típico aspecto en rueda de carreta. Tenemos también variedades celulares especializadas que van a formar parte de este tejido conectivo. Tenemos a los adipocitos, tenemos también a los condroblastos y condrocitos, así como a los osteoblastos y a los osteocitos. Es en este contexto entonces que podemos considerar al tejido adiposo, al tejido cartilaginoso y al tejido óseo como formas especializadas del tejido conectivo. Todos estos tejidos, sean estos especializados o no, tienen componentes o elementos fibrilares bien definidos, denominados en su conjunto fibras, que estas pueden ser colágenas, fibras de reticulina o fibras elásticas, dependiendo de algunas particularidades del órgano a constituir. Se tiene también un material muy poco estructurado, que es la denominada sustancia fundamental amorfa, esta que va a formar parte fundamental de todas las variedades de tejido conectivo. En algunas otras zonas u órganos, esta matriz se va a asociar a otros tejidos. Tal es el caso de la membrana basal o lámina basal, que está formado por colágeno tipo 4. Este está íntimamente relacionado, como se había mencionado hace un momento, a los epitelios. Podríamos decir, casi sin temor a equivocarnos, que todos los epitelios descansan sobre una membrana basal. A pesar de ello, existen algunas excepciones. Tal es el caso de los plexos coroideos o el epitelio ependimario. La matriz extracelular es una red organizada formada por el ensamblaje de una variedad de polisacáridos y también proteínas secretadas por las células estables. Recuerden ustedes que estas células estables, el principal componente celular corresponde a los fibroblastos. Esto va a determinar las propiedades físicas de cada una de las variedades del tejido conectivo que hemos comentado. Esta sustancia fundamental se compone básicamente de glucosaminglucanos en forma de ácido hialurónico y proteoglucanos. Estas macromoléculas se hallan unidas por fuerzas electrostáticas y se van a unir con el agua que las va a rodear, de modo que van a formar un gel fluido a través del cual difunden los metabolitos. Es importante mencionar algunas de las variedades y reforzarlas que habíamos comentado. Tenemos tejidos conectivos laxos, que tienen como función fundamental la unión de tejidos entre sí, que van a formar el estroma que va a constituir el parénquima de una diversidad de órganos.
Este tejido conectivo laxo va a contener un conjunto de células que van a participar en los procesos de defensa ante agentes extraños, constituyendo el sitio donde se inicia la reacción inflamatoria. Debo de mencionar que en estos tejidos conectivos laxos habitualmente encontraremos numerosos vasos sanguíneos. Y en relación con lo que mencionábamos hace un momento de las reacciones inflamatorias, podríamos decir que no existe reacción inflamatoria sin compromiso vascular. O dicho de otra manera, la reacción inflamatoria es una respuesta de los tejidos vascularizados. Los tejidos conectivos reticulares, por otro lado, es una variedad de tejido especializado, el cual tiene como característica la formación de una malla tridimensional. Esta malla va a otorgar soporte a células migratorias y los cuales habitualmente estarán relacionados a órganos que están en relación con nuestro sistema inmune. Nos estamos refiriendo esencialmente a los órganos linfoides secundarios como el vaso y los ganglios linfáticos. Este tejido conectivo reticular también es posible encontrarlo a nivel de la médula ósea hematopoyética, aunque este último constituye un órgano hematopoyético primario. Las células reticulares, que corresponden con fibroblastos especializados, van a secretar una serie de microfibrillas de colágeno de tipo 3, las cuales se van a asociar en forma de haces o manojos, formando las denominadas fibras reticulares, que ya se había comentado que iban a formar como una malla o una red tridimensional. Por otro lado, otro tipo de tejido especializado que ya habíamos comentado, el tejido adiposo, la función fundamental es el almacenamiento de lípidos para su uso posterior. Debo de mencionar que el tejido adiposo es una de las fuentes o uno de los reservorios importantes de energía a ser utilizado en caso de requerimientos de urgencia. Tenemos dos tipos de tejido adiposo: el tejido adiposo unilocular y el tejido adiposo multilocular. En los sujetos adultos, el tejido adiposo unilocular es el más frecuente. Sus células habitualmente miden entre 50 y ocasionalmente hasta 150 micras y contienen una única gota de lípido que llena todo el citoplasma y desplaza el núcleo y las organelas hacia la periferia, otorgándole una característica muy peculiar. Mientras que el tejido adiposo multilocular, en el citoplasma encontraremos múltiples vacuolas de pequeño tamaño. Este tejido adiposo multilocular habitualmente lo encontraremos en fetos o en neonatos. Mientras estos van aumentando en edad, el tejido adiposo va disminuyendo en cantidad hasta desaparecer ya en el sujeto adulto. Frecuentemente, este tejido adiposo multilocular se va a asociar con numerosos vasos sanguíneos de tipo capilar, razón por la cual esto se conoce también como grasa parda. Como se había mencionado, esto se va a encontrar en embriones, en fetos y en los neonatos. Funcionalmente, estos van a permitir la conservación de la temperatura hasta que la maduración del feto o del neonato vaya a corresponder con su adecuado control de la temperatura corporal. Tenemos, por otro lado, otra forma de tejido conectivo, los denominados fibrosos o densos.
Estos están formados por láminas paralelas habitualmente que van a determinar desde el punto de vista funcional una gran resistencia a la tracción, tal como ocurre a nivel de la dermis de la piel y como ocurre también a nivel de los tendones y ligamentos. Otro tipo de tejido especializado son las fibras elásticas, los cuales vamos a encontrar a nivel de la túnica media de grandes vasos de tipo arterial, como por ejemplo la arteria aorta, razón por la cual a estos vasos también se le conoce como arterias elásticas. Un tipo especial o especializado de tejido conectivo es el tejido cartilaginoso. En estos tenemos una gran matriz de extracelular en la cual se van a formar una serie de placas o láminas y que éstas van a otorgarle una gran resistencia principalmente a la compresión. Tenemos una serie de variedades de tejido cartilaginoso que lo comentaremos posteriormente. Otra forma especializada de tejido conectivo es el tejido óseo. Estos van a constituir el principal soporte del organismo. Aquí tenemos una gran resistencia principalmente a la tracción como a la compresión.